están? ¿Bien? Hola a Bien, todos. querida profesora. Qué bárbaro. Manzana. ¿Quién dijo eso? Carmelita, de seguro, ¿eh? Bueno, dale. No. Habla a tu papá, yo ahorita estoy en clase, hijo. Estoy en la escuelita. Vale. ¿Listo? ¿Listos? ¿Cómo está tu internet, Laurita? Pues parece que Ok, bueno. Robert. la que Vamos espera a... que viene es mi chucha. Que no delata. Ya le pusiste mute Le hubiera a la puesto. chucha. Ok, chicos, les recuerdo las reglas básicas de mantener sus micrófonos apagados para que la maestra nos pueda dar la clase, No. para que se escuche. Y les doy la bienvenida una semana más. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de estar aquí y compartiendo pues la vida de este santo, que sea para nosotros un ejemplo de vida. Muy bien, pues vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Vas a pedirle ahorita a alguien que nos ayude con la oración del Espíritu Santo? Sí, a ver, Baudel, si nos ayudas. Ahorita te lo va a poner ahí la jefa de controles. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Listo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Del Padre. Muy bien, chicos. Voy a aprovechar ahorita que estamos haciendo la oración para decirles que cuando hace uno una oración, hay que tratar de leerla y estar pensando en lo que estamos diciendo, hacerla despacio. La oración nunca debe ser correteada ni apresurada, pues, ¿no? Eso es lo que nos aconsejan para que lo que sale de la boca alcanza a entrar por el oído y luego llega a nuestra razón, a nuestra mente, la asimilamos y entonces es como trabaja mejor, ¿sí? Es para todos, nada más es un pequeño paréntesis. Muy bien, gracias, Baudel. Pues vamos a hacer nuestro tan ya acostumbrado repaso para situarnos un poquito en donde estábamos, recordar un poquito lo de la clase pasada para que se nos vaya quedando, ¿no? Y pues como primer punto vimos que San Ignacio llega a Montmartre, París, ¿verdad? Llegó para el 15 de agosto de 1534. Bueno, dice que para esta fecha, en la fiesta de la Anunciación, Íñigo ya había conseguido nuevos amigos que deseaban tener una vida apostólica y conforme al Evangelio. Se reunían en la capilla de Montmartre, en París, y en una Eucaristía hicieron promesa de pobreza y castidad y de peregrinar a Tierra Santa.
sentían una gran devoción de estar donde Cristo había andado. Bueno, pues de seguro con que San Ignacio ya les había platicado su experiencia de cuando él había llegado a Tierra Santa, ¿no? Y ese entusiasmo que él les ha de haber inyectado, pues lo tenían ellos también. Querían pasar. Sí nos ha tocado, por ejemplo, escuchar cuando alguien dice, ay, a mí me gustaría, no sé, vivir un retiro como tú, o no sé, yo veo que desde que tú estás en la iglesia o desde que tú vas a ese grupo, pues te veo diferente, siempre andas más alegre, más entusiasta. Entonces, todo eso pues se contagia, ¿no? El que sus compañeros que lo empezaban a seguir, no era casualidad de que ellos también quisieran ir, ¿no? Sino es por el testimonio que estaban recibiendo de San Ignacio. Bueno, ¿qué vimos cuando cuando pasó esto? Dice, vimos que San Ignacio tuvo que volver a Aspetia por motivos de salud, ¿no? Dice que después de esto, Íñigo tuvo que volver a su ciudad natal para atender su quebrantada salud. Íñigo padecía, fuertes dolores de estómago. No, la biografía no dice cuáles eran las razones, pero padecía fuertes dolores de estómago, dolores en sus piernas, pues era lógico, ¿no? Por las cirugías que había tenido, por la bala de cañón que había lastimado sus piernas. Entonces, una de las biografías les comentaba que también dice que al parecer llegó a padecer ataques epilépticos, ¿no? No se sabe la razón ni nada de eso. En aquel tiempo, pues sabemos que la medicina no estaba tan avanzada como hoy, pero también veíamos que el padecimiento de los santos es una característica propia, ¿no? Y dice que una vez más Íñigo comprobaba con esto su debilidad, su fragilidad humana, ¿no? Una de sus intenciones de estar de vuelta a Aspetia era de alguna forma dar testimonio y reparar todo lo que él había hecho en su vida pasada. Y lo que hizo no fue llegar a su casa Loyola, sino que él se fue a un hospital, al hospital de Santa Magdalena, y que para sobrevivir pedía limosna tanto para él como para los pobres, porque él se hubiera podido ir a su casa de Loyola, pero pues ahí lo iban a atender sus hermanas, ¿no? Le iban a dar los cuidados que él necesitaba. Si lo hicieron antes, con mayor razón ahora, ¿no? Que estaba tan dedicado a la vida de Dios. Entonces de ahí San Ignacio se empieza a mejorar poco a poco. Comentábamos cómo a veces cuando nosotros nos sentimos mal, pues que decimos, ay no, me duele la cabeza, hoy no voy a ir al grupo, hoy no me voy a conectar, hoy no me siento bien, estoy muy cansado. No, que San Ignacio lo que hizo fue como, pues hacer ahora sí lo contrario de lo que su cuerpo quería hacer, ¿verdad? Estaba dominando su voluntad, estaba dominando, pues sí, su cuerpo, ¿no? La carne, que es la que nos pierde. Y entonces él, con todo y esos dolores de estómago, de piernas, de que no se sentía bien, él se puso a trabajar, se puso a pedir limosna. Imagínense las penas o vergüenza que él tuvo que padecer en su tierra natal cuando todo el mundo lo había conocido. Bueno, no vamos a decir todo el mundo, pero mucha gente lo ha de haber conocido y como de haber sido un caballero, un militar. La gente que lo conocía sabía la vida que llevaba
y ahora de pronto verlo regresar en esas condiciones y vivir de limosna cuando su familia tenía los recursos para que él no viviera así, ¿no? Entonces, San Ignacio, bueno, yo me acuerdo ahora de este muchachito que la iglesia acaba de beatificar, y por ejemplo de San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, como ellos desde antes de morir, ya la iglesia podía ver la vida de santidad que llevaban. Entonces, San Ignacio sin duda estaba dando testimonio desde antes de morir de la vida de santidad que llevaba, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no era como hoy, ¿no? Que a San Juan Pablo II, por ejemplo, lo beatificaron y lo canonizaron pronto, ¿no? No era en aquel tiempo las cosas no avanzaban tan rápido por muchos aspectos, por la tardanza de las comunicaciones, las investigaciones no eran tan rápidas, no era como le llamó por ejemplo, de donde era este muchachito, no me acuerdo dónde era, le llamó a su mamá y le preguntó ciertas cosas, ¿no? Era como viajar días y días para poder buscar una investigación y así. Entonces, con los estudios tan meticulosos y cuidadosos que hace la iglesia siempre para poder nombrar a alguien siervo de Dios o beatificarlo, pues llevaba su tiempo, ¿no? Aparte que en aquel tiempo tenía una fecha marcada para iniciar apenas investigar a la persona, ¿no? A estudiar la vida de santidad, sus escritos, todo lo que conllevaba a la persona, ¿no? Lo que identificaba a la persona. Entonces, pues yo a lo que voy es que San Ignacio con este regreso a su ciudad natal, empieza a dar ese testimonio ya de vida, ¿no? Y cuando él se mejora, va de vuelta a Venecia. ¿Qué va a suceder en Venecia? Pues San Ignacio se va a ordenar sacerdote. Pero vamos a leer un poquito. Y dice que de vuelta en Venecia, su salud poco a poco fue mejorando, bueno, antes de ir a Venecia, ¿no? Y al final de año, ya a sus 44 años, inició dando los ejercicios espirituales, aunque la mayor parte del tiempo lo empleó en estudiar teología. Dice, sin duda, sin olvidar la promesa de viajar a Tierra Santa, eso lo tenía todavía muy claro, dice. En este tiempo llegaron sus 9 compañeros a Venecia para iniciar el viaje, pero las naves no saldrían sino hasta mediados de año. Así que mientras llegaba el tiempo se ocuparon de atender a los pobres y enfermos, ¿verdad? Asistiendo también en un hospital de Venecia. Dice, y para el 24 de junio de 1537, en presencia del legado pontífico, hicieron votos públicos de pobreza y castidad. Y en la fiesta de San Juan, que era el 24 de junio, se ordenaron sacerdotes. Esa iba a ser el voto de pobreza y castidad. Es la espiritualidad, la espiritualidad de los jesuitas, ¿no? De la Compañía de Jesús, como la llamó primeramente San Ignacio. Una vez que se ordenan sacerdotes, inician su camino a Roma. Y dice que quisieron iniciar con su viaje a Tierra Santa
pero los barcos navieros no salían por la guerra que había en Venecia con los turcos. Y los compañeros de Ignacio decidieron esperar hasta el siguiente año. Y en caso, dijeron, de que no se pudiera, entonces se pondrían a las órdenes del Papa, como prometieron en Montmartre. Sentían también que lo mejor que podían hacer era la voluntad de Dios y dedicarse a servir a los demás en las grandes ciudades de Italia. ¿Qué hay que destacar de esta parte? Destacar que ellos, claro, por ejemplo de San Ignacio, la disposición ante las órdenes del Papa, ¿no? Primero ver cuáles eran las prioridades que el Papa tendría para ellos, ¿no? Entonces el Papa les da el permiso o les recomienda, no clarifica esta parte, pero con lo que hablaban con él, ellos se dedicaban, les daba permiso de dedicarse a los pobres, ¿no? Y a los enfermos. Y no nada más ahí en el entorno en el que ellos estaban, sino que se dividían y salían a diferentes lugares. A mí esta parte me recuerda a Jesús, ¿no? Primero cuando fue escogiendo a sus discípulos y después cómo los envió, ¿no? Los enviaba a diferentes lugares para predicar. Bueno, de ahí, por este mismo tiempo, ahí mismo, dice, para este tiempo, los compañeros de Ignacio, tanto él, ya pensaban en formar un grupo con un posible nombre de la Compañía de Jesús, dice, porque reconocían no tener más guía que la Compañía de Jesucristo, a quien deseaban seguir y servir, dedicándose por entero al prójimo, ayudar en todas sus necesidades y problemas para mostrar el amor patente de Dios a los hombres. Fíjense cuál era su fin de ellos, cuál era el fin de ellos. Era mostrar el amor patente de Dios a los hombres y era a través de ellos. ¿Sí? Era su única intención, mostrar a Dios en sus acciones. Por ahí, un padre nos decía que, en una de las clases que me tocó estar, se habló de la caridad, ¿no? Se habló de ayudar a los pobres, de ayudar a los demás, a los enfermos, o hasta donde sean nuestras posibilidades. Y alguien por ahí en la clase comentó que muchas personas pues sí, ayudaban mucho, aunque no estuvieran dentro de la iglesia, que hacían muchas obras de caridad y que eso Dios lo miraba. Pero aquí la diferencia, entender esta parte es bien importante, porque yo puedo hacer caridad y puedo ayudar y la gente va a ver que yo soy una persona que ayuda, que voy a visitar a un enfermo, que le llevo algo, que le llevo de comer, que consigo despensas y las reparto por ahí a la gente pobre, que consigo a lo mejor hasta materiales para construcción, por ejemplo, si una persona se le está cayendo su casita, consigo todo eso. Todo está muy bien. Esta persona de alguna forma quería poner en bien a estas personas, ¿verdad? Y el padre nos hizo una aclaración, dice, es muy bueno, es bonito, y sí, Dios de alguna forma toma tu esfuerzo, pero ¿a quién estás anunciando? ¿Te estás anunciando tú
o estás anunciando a Dios? O sea, que lo que tú haces es por ti o es porque sirves a Dios. Entonces, esa es la diferencia entre el santo y el filántropo, ¿sí? Esa es la diferencia. El filántropo es una persona que le gusta ayudar, apoyar, pero no pone a Dios de por medio, ¿sí? No dice, no da algo y le dicen gracias, no dice gracias a Dios, porque Él es el que hace llegar todo lo que yo te doy. No, Él dice, ay, gracias, no te preocupes, está bien. Entonces la gente empieza a verte a ti en lugar de ver a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy claro a la hora de hablar, de hablar, de enseñar algo bueno, de cada acción que hacemos para alguien, ¿verdad? Mostrar a Dios. Entonces, quería comentarles, me acordé de esta parte, ¿no? Como de la diferencia. Siempre debemos de hacer esto que San Ignacio hacía. O sea, San Ignacio siempre quiso mostrar el amor de Dios a los hombres, que lo daba en este tiempo, lo dio a través de él, ¿verdad? Y todo lo que vamos a seguir recibiendo de San Ignacio, todo lo que vamos a ir aprendiendo de él, es así. O sea, de parte de Dios para nosotros. Porque San Ignacio se fue, ya no está aquí, pero Dios, por medio de él, sigue estando, ¿no? Entonces dice que por este mismo tiempo, Ignacio, Fabro y la Inés se dirigieron a Roma y en el camino San Ignacio sintió, esa no es, señorita, seguimos en la otra. No, sí, perdón, me confundí. Dice, se dirigieron a Roma y en el camino sintió en su interior que Dios le decía, yo te haré propicio en Roma y yo le seré propicio en Roma. Y pidió a la Madre de Cristo que su hijo le quisiera tomar bajo su bandera. En este tiempo, como les dije la vez pasada, tomar bajo su bandera era como pertenecer completamente a Cristo, pues, ¿sí? Entonces, con esto San Ignacio adquirió una total pertenencia a Cristo. Fue como hacer una alianza con él, ¿sí? Entonces, dice, y hizo un compromiso para luchar y trabajar única y exclusivamente por la causa de Jesús. Esto es decir, por el reino de los cielos, para el bien de todos los hombres, ¿sí? Para el bien de todos los hombres. Entonces, sigue de alguna forma San Ignacio puesto en la misma posición. San Ignacio, lo comentábamos la vez pasada, no se dio la vuelta, no se dobló, no titubeó, ni por enfermedad, ni por dolor, por nada, ¿verdad? Ni por los tribunales que pasó, por ninguna razón. Entonces, me acordé también de una partecita de Santa Teresa que dice, Santa Teresa tenía una seguridad de que Dios siempre, a veces una palabra, debemos de detenernos en una palabra, no como en la Biblia, porque dice que Dios cuando escribe a través de algún santo, de algún místico, dice que es como si Dios, como si el Espíritu Santo, perdón, se volviera a encarnar en la persona para tomar la pluma o el lápiz con que el santo está escribiendo, ¿sí? Entonces, esta partecita
cómo San Ignacio trabaja por el reino, para que el reino de Dios sea para el bien de todos los hombres. Entonces, para bien de todos los hombres, ¿sí? Que se nos quede bien grabada esta parte, ¿no? O sea, en este mismo camino le pasó esto. Tuvo otra experiencia en este mismo camino hacia Roma, y nos pasamos a la siguiente imagen, donde está San Ignacio, donde tiene aquella experiencia espiritual, mística con Dios Padre, con Dios Hijo y Espíritu Santo, que fue ahí casi donde nos quedamos, más bien fue ahí. Cómo me gusta esta imagen, ¿no? Porque me acordé también de cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios, ¿no? Cuando da los 10 mandamientos. Y cuando Moisés bajaba, el pueblo no podía verlo a la cara por la figura, ¿no? Por la imagen por lo que irradiaba Moisés, por esa presencia. Dios había estado con Dios en ese monte, en el monte Sinaí, entonces irradiaba algo que el pueblo no podía ni verlo a los ojos y se agachaba. San Ignacio tiene esta experiencia, dice que ya casi llegando a Roma, entró en una capilla y en un momento de oración sintió que su corazón se transformaba en presencia de Dios Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Una visión en la que Dios Padre lo ponía en comunión con Cristo. Era Cristo cargando la cruz. La visión no terminó aquí, sino que escuchó cómo Dios Padre le decía a Jesús: yo quiero que tomes a este por tu servidor. Y con esta experiencia le quedó claro a San Ignacio de parte de Dios la confirmación, ¿no? La confirmación de parte de Dios Padre sobre el camino espiritual y apostólico que debían seguir. Y no sé si todos los que están conectados, pero lo voy a repetir un poquito para que todos lo vivan, ¿no? Porque este es un momento que nosotros de alguna forma vivimos a la hora de la comunión. Aquí dice que sintió que su corazón se transformaba en presencia de Dios. Fíjense bien, no estamos hablando de que con los ojos lo vio, no lo vio con los ojos. Fue una experiencia espiritual, más allá de la materia, más allá de la carne, o sea, fue ese espíritu de él con el de Dios, ¿sí? Y yo les comentaba la vez pasada cómo Santa Teresa nos enseña de otra forma esta experiencia. Como dice Santa Teresa, dice que Dios la deja ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Y después la deja ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen uno. Y después la deja ver cómo ese uno, esa Santísima Trinidad, se hace uno con él. Por eso cuando yo hice la primera vez la consagración a María, entendí esta parte
que dije, híjole. Y cuando yo supe esto también de parte de Santa Teresa, dije, pues, ¿dónde estará la Virgen? O sea, si con nosotros que somos pecadores y tenemos el pecado original, venimos con ese pecado original, y cómo Dios se hace uno con nosotros, o sea, es capaz de hacerse uno con otros, pues ¿dónde estará la Virgen? Dije yo, ¿verdad? Me la quiero imaginar separada porque sé que después de Dios todo es abajo de Él, pero ha de estar muy cerca, ha de estar pegadita a la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos aspirar y creer que nuestro lugar es en esa comunión con Cristo, y la tenemos en la celebración eucarística, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestro repaso. No sé, no lo tenía preparado, pero no sé, Angélica, si nos esperamos al final para no como juntar. Ya sé, lo vamos a hacer de otra forma. Ahí donde dice chat, o los que no puedan hacerlo en el chat, lo van a poder hacer en el grupo de WhatsApp, pero lo van a hacer en este momentito, ¿sí? Vamos a darles, bueno, yo tengo las 8:06. Vamos a dar de las 8:06 a las 8:10 para que escriban en el chat o escriban en el WhatsApp o en su cuaderno. Si no lo quieren hacer público, lo pueden hacer en su cuadernito espiritual que Angélica les comentó desde el principio de la clase. ¿Qué les deja esta parte? Porque sí es importante reflexionar en esta grandeza del amor de Dios a nosotros, hasta dónde está dispuesto a llevarnos, y creo que con esto se puede entender muy bien. Entonces, corre tiempo de ahorita a las 8:10. Voy a cerrar mi micrófono, y cuando regrese se termina el tiempo. Ok, me dice Angélica que si puedo repetir la indicación. Es que vas a anotar en tu cuadernito espiritual o en el chat de aquí de la clase, o si no, en el WhatsApp, donde tú gustes, como ¿qué te deja esta parte? Llegar a esta reflexión sobre hasta dónde está dispuesto Dios a llevarnos con esta experiencia que vemos en San Ignacio, porque no nada más es para él. San Ignacio, lo que Dios le da a San Ignacio, Dios está dispuesto a dárnoslo a nosotros también. ¿Sí? Entonces, ¿qué te deja? ¿Qué reflexionas sobre esta profunda
relación entre Dios y tú, entre Dios y nosotros, pues. Muy bien. Espero que ya hayamos terminado. Muy bien, continuamos. ¿Continuamos, Angélica? Muy bien. Los años en Roma. Vamos a lo que vamos a hacer a continuación, va a haber un poquito de bastante lectura. También vamos a reflexionar un poquito en lo que viene más adelante. Ok, de los años de Roma estamos hablando de 1537 a 1556. Es dentro de la edad más o menos, tenía San Ignacio 46 años, de los 46 a los 65 años. ¿Okay? Desde que llegó a Roma, Ignacio se dedicó casi exclusivamente a dar ejercicios. A raíz de una controversia con un agustino sobre la verdadera fe, volvió Ignacio a incurrir en sospecha de herejía. Tras un debate, el 18 de noviembre de 1538, se le confirmó de parte del Papa que tanto él como sus compañeros se encontraban en absoluto acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Poco después se pusieron a disposición del Papa para cualquier tarea apostólica según lo prometido en Montmartre. Abandonados los planes de peregrinar a Tierra Santa, devolvieron a los bienhechores de la curia papal los 210 ducados que habían recibido con ese fin.
en el invierno de 1538 fue extraordinariamente duro y prolongado. Se llegaron a agotar las reservas de los víveres y la ciudad comenzó a pasar hambre. La gente pobre moría de hambre o frío. Ignacio y sus compañeros acogieron a cuantos cupieron en su casa de Frangipane. En otros barrios de la ciudad atendieron a unas 3,000 personas aproximadamente. En este invierno, en diciembre de 1538, el día de Navidad, celebró Ignacio su primera misa en la Basílica de Santa María la Mayor. Entre la ordenación y la primera misa transcurrió 1 año y medio, lo que se explica solamente ante la ilusión de Ignacio de celebrar su primera misa en Tierra Santa y probablemente en Belén. Dadas las misiones que el Papa confiaba a los primeros compañeros de Ignacio, Ignacio y sus compañeros iniciaron un periodo de consulta y oraciones para dilucidar si hablaban de disolver su grupo o permanecer unidos y formar una orden. Consideraron intensamente los pros y los contras y prosiguieron en sus deliberaciones hasta abril de 1539. El resultado fue que a todos les parecía conveniente fundar una orden y hacer voto de obediencia a uno de ellos. También se decidió el nombre de dicha orden, pero antes de deliberar sobre distintos nombres, Ignacio pidió que se le llamara Compañía de Jesús. En este título no veían ninguna presunción, sino que con él pretendían expresar que su comunidad debía progresar constantemente en el servicio de Cristo y a favor de la Iglesia. Entre otras cosas, decidieron que los miembros de la orden no debían vestir hábito alguno, ni asistir al coro, ni practicar determinados ejercicios de penitencia establecidos. Ignacio recapituló todo esto en el primer sumario del instituto, que fue como un borrador de estatutos de la Compañía de Jesús. La curia pontificia encargó al dominico Tomás Badía que los examinara cuidadosamente y el 3 de septiembre de 1539 los presentó al cardenal Gaspar Cantarini, al Papa Paulo III, que los aprobó verbalmente. Sin embargo, Ignacio tendría que trabajar intensamente para conseguir del Papa el reconocimiento definitivo y por escrito de la nueva orden. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III promulgaba la bula pontificia Regimini Militantis Ecclesiae, que fue el documento fundacional de la Compañía de Jesús. Se aprueban las características de la nueva orden, como son el nombre de la Compañía de Jesús, su apostolado universal, el voto de especial obediencia al Papa. Mediante este documento, adquiría la pequeña orden el derecho de elegir un superior general y elaborar sus constituciones. Estel, vamos a marcar algunos puntos importantes de aquí, ¿no? Primero, a mí me llama la atención cuando dice que de cuando pasaron un invierno en 1538
duro y prolongado, ¿no? Hubo hambre, mucha gente murió de hambre y de frío, ¿no? ¿Qué hizo San Ignacio y sus compañeros? Pues se pusieron a atender a los enfermos, a los pobres. Dice que atendieron a unas 3,000 personas, ¿no? Me acordé de cuando Pedro, después de que reciben el Espíritu Santo, salen pero ahí creo que eran 5,000, ¿no? Pero no, fueron 3,000 personas. Cuando él salen de la casa donde estaban y dice que dio un discurso o predicó y se convirtieron unas 3,000 personas, ¿no? Me recuerda esa parte. Bueno, pues dice que San Ignacio aquí es donde le toca celebrar su primera misa y me llama la atención cómo él tenía esa ilusión de celebrar esa primera misa en Tierra Santa, ¿no? En Jerusalén. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues se le queda como una ilusión, ¿no? Se le quedó como en ilusión celebrar allá, ¿no? Porque no le tocó ahí. Pero bueno, sí, para mí siguen siendo esas cosas que San Ignacio tiene una vez más que aceptar la voluntad de Dios. Probablemente en este tiempo ya no se le haría tan difícil porque él estaba tan convencido de que todo lo que sucedía en su vida era lo mejor y que era la voluntad de Dios y que pues hacer la voluntad de Dios siempre nos lleva a la santidad, ¿no? Hay por ahí, hemos escuchado varios de nosotros, porque se oye en alguna predicación o en algo que leemos, o que todo lo que sucede en nuestra vida, una vez que le entregamos nuestra vida a Dios, todo lo que suceda, aunque no parezca, es por nuestra santidad, es porque Dios permite siempre lo que nos lleve a la santidad. Aunque pues sabes, cuando pasamos por momentos difíciles no lo vemos así, ¿sí? Otra cosa que me gustaría recalcar aquí es sobre los estatutos, ¿no? Ahorita en nuestro grupo estamos de alguna forma con una nueva estructura del grupo que a lo mejor nos puede costar un poquito de trabajo, pero es por un orden. No sé si recuerdan que antes de iniciar la clase o en las primeras clasecitas mencionábamos que San Ignacio con estos ejercicios espirituales nos va a ayudar a ordenar nuestra conciencia, a formar la conciencia. Entonces la conciencia se forma con el conocimiento y el orden, ¿sí? Así se forma la conciencia. Entonces, no les ha de haber sido fácil. Tuvieron que poco a poco, con el transcurso de su orden, de este grupo que fueron formando, fueron viendo la necesidad que había de que se estableciera este orden, porque al final los estatutos, las constituciones de un grupo se van formando conforme el diario vivir, ¿no? Conforme vamos andando. Entonces, aquí dice, dice, la curia pontífica encargó al dominico Tomás Badía que los examinara cuidadosamente y el 3 de septiembre de 1539 los presentó ante Gaspar al Papa Paulo III, que los aprobó verdaderamente. Sin embargo, Ignacio tendría que trabajar intensamente para conseguir del Papa el reconocimiento definitivo y por escrito de la nueva orden. Pero aquí donde decían, me perdí.
¿Dónde dice Angélica lo de los... acá abajo. Dice, y el 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III promulgaba la bula pontífica donde decía, donde el documento hablaba sobre la fundación de la Compañía de Jesús, donde se aprobaban las características de la nueva orden, como son el nombre, el apostolado, el voto de especial obediencia al Papa. Mediante este documento adquiría la pequeña orden el derecho de elegir un superior general y elaborar constituciones, ¿sí? Esta partecita es muy importante, ¿no? San Ignacio de alguna forma ya se veía forzado aquí a establecer esas constituciones de su orden, ¿no? Entonces, y no era como, no podemos pensar que San Ignacio iba a instituir una orden contraria a la doctrina de la iglesia o contraria a la palabra de Dios o contraria. Sin embargo, tenía que pasar por este filtro de la curia pontificia, ¿no? ¿Para qué? Pues para que hubiera ese orden, ¿no? No podía brincárselo. ¿Seguimos, Angélica? En la página 10. A comienzos de 1541, los compañeros decidieron... Ya a sus 51 años. Los compañeros decidieron que Ignacio y Juan Coduri elaboraran diversos proyectos para las constituciones, como por ejemplo el Estatuto sobre la Pobreza, en el que San Ignacio trabajó angustiosamente durante los siguientes años, como lo atestigua su diario espiritual. A partir del 4 de marzo, comenzaron a trabajar con el texto de las constituciones y se pusieron de acuerdo en que el cargo de superior de la orden debía de ser vitalicio. La elección tuvo lugar el 2 de abril de 1541. Todos votaron por Ignacio. Solo Ignacio escribía en su papeleta que elegía aquel sobre el que recayera el mayor número de votos y se excluía a sí mismo. Una nueva votación celebrada el 13 de abril arrojó el mismo resultado. Ignacio se retiró al convento de San Pedro en Montorio, donde su confesor le ordenó que aceptara, la elección y él accedió. En la mañana del 22 de abril de 1541, se dirigió con 5 compañeros a la Basílica de San Pablo extramuros, para hacer ahí la profesión solemne que venía a ser la más estrecha vinculación a la orden. Los primeros jesuitas pusieron su celo apostólico y su compromiso de vida en manos de Ignacio, que había sido el padre espiritual e inspirador del grupo que en realidad fundó la Compañía de Jesús. La sociedad... Hasta ahí. La vamos a dejar hasta aquí porque ya el tiempo hasta ahí nos dio. Pero a mí me gusta ver esta parte. En su momento también me ha costado, ¿no? Y de repente nos puede costar a algunos cómo debemos de vivir en ese orden, ¿sí? En ese orden. Ver la vida de San Ignacio es ver cómo todo lo que tuvo que pasar. Recuerden cuando él se dirigió a Tierra Santa y cómo lo regresaron a Barcelona, porque él tenía que prepararse, ¿no? Ese es un orden, vivir en un orden, porque todos podemos hablar de la palabra de Dios a nuestra manera. Todos podemos decir
Jesús es el Salvador, Jesús hizo muchos milagros, Jesús, todos podemos decir eso, pero decirlo como debe de ser, enseñar la verdad, no es fácil, ¿no? Y vivirla menos. Entonces tenemos nosotros que forzarnos a cada día vivir un poquito más en orden, que es con lo que Ignacio va a trabajar con nosotros en este tiempo. Es ese orden. Yo lo dejaría hasta aquí. Me gusta mucho esta última parte, ¿no? Donde los primeros jesuitas pusieron su celo apostólico, su compromiso de vida en manos de Ignacio, que había sido el padre espiritual y fundador del grupo. Entonces, así como San Ignacio fue obediente a la iglesia, Dios le dio unos discípulos obedientes a él, ¿sí? Obedientes a sus ejercicios, a todo lo que él les pudiera pedir, les pudiera recomendar o incluso, pues, mandarles, ¿no? No sé, Angélica, pues yo creo que pasamos al momento de las preguntas. Creo que Angélica anda ocupadita. Vamos a... ya está. ¿A dónde se me fue? ¿A dónde se me fue mi jefa? Pues bien, abrimos. No sé si quieras tú hacer algún comentario, Angélica, referente a toda esta parte que hemos visto hoy sobre la compañía de Jesús, cómo se fue formando todo lo que nos está presentando, ¿no? En esta parte. Y fíjate, pues no es casualidad, ¿verdad? Diosidencia, como precisamente en este momento de Jericó, de nuestro movimiento, pues que tanto queremos todos, cómo vienen también a hacer algunos cambios, a consolidarse algunas estructuras, a dar formalidad a otras. Entonces, si había preguntas, pues aquí con San Ignacio, ¿verdad? El trabajo que él está haciendo, pues él me responde, ¿verdad? Me responde sobre el orden. En aquel entonces, estamos hablando de 1500 y tantos, ¿verdad? Cómo era tan importante los estatutos, llevarlos a la iglesia. Y mira, pues diosidencia, ¿verdad? Cómo nuestro grupo también está atravesando por esos momentos. Y pues me quedo con esa reflexión, ¿verdad? De como San Ignacio, buscar un orden tanto en mi vida como en cualquier asunto que esté realizando, sobre todo de la iglesia. Muy bien. Abrimos los micrófonos. ¿Alguien que nos quiera compartir alguna reflexión que a través de San Ignacio pues se le ha dejado desde lo que vieron la semana pasada? La pregunta fueron pocos los que respondieron en el pues en el WhatsApp, en el chat no vi alguna reflexión, pero si alguien quiere comentarla,
desde lo más profundo de su corazón. Yo quiero compartir. Ok, Ramón, adelante. Yo quiero compartirla. Adelante. ¿Qué te deja la parte hasta este momento? Que Dios, a través de San Ignacio de Loyola, nos expresa su amor, invitándonos a la humildad, a la verdadera conversión y transformación como persona. Ya transformados, seguir mirando alrededor de nuestro mundo y a ver a las personas a semejanza del Señor, para trabajar para ellos con una mirada de amor y de misericordia. Es una invitación muy profunda para revisar nuestra alma, ver lo que nos estorba, sacudirlo y ponerlo en práctica para el que más lo necesita. Eso es lo que me deja hasta ahora estas bonitas clases. Gracias, Ramón. Pues a mí lo que me hace, lo que observo, lo que me hace notar más que nada es que pues lo hemos visto y lo he visto pues también no nada más con San Ignacio de Loyola, sino con otros santos, que servir a Dios no es un camino fácil, que pero en ese caminar y en esa dificultad, Él va fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, es como que es un proceso. Entre más difícil se va haciendo, pues, tu fortaleza va creciendo, ¿no? Y este es un caso, pues, que lo estamos viendo desde ahorita. La obediencia, que es lo más importante, yo creo. Y la obediencia, el orden, estamos viendo en todo, y ya ves en todos los grupos, pues debe de existir un orden, una cabeza. En este caso, pues la cabeza es Cristo, ¿no? Pero siempre debe de haber, pues, por lo menos el sacerdote, y y pues la obediencia, que es lo que se me hace a mí muy importante. Difícil también, porque luego siempre entran nuestras voluntades, nos toca ahí, yo creo que el enemigo nos toca seguido pues poniendo nuestras voluntades a trabajar, ¿verdad? Negativamente, y ahí es donde pues provoca las confusiones. Entonces, pues se ve en todos los grupos. Esto se ve en todos los grupos, claro que no con la tanta dificultad como lo han pasado todos ellos que están iniciando pues una orden, pero así es el camino del Señor. Es lo que me doy cuenta, que entre más difícil, más seguro. Es todo. Gracias, Claudia. ¿Puedo? Adelante, Marta. Ok, bueno, yo pongo aquí que la biografía de San Ignacio de Loyola, como la de otros muchos santos, a mí me enseña que los santos no nacen, se hacen, y que la mejor forma o el camino más perfecto y más recto, la senda segura, es poner en práctica, en marcha, las virtudes y tener un dominio de lo que son los defectos. Entre más estemos con apego a la palabra y a las leyes del Señor, pues más fácil podemos lograrlo. Pero ahora sí que, como dice la Escritura, todos estamos llamados a ser santos. El camino no es fácil y nadie lo dijo, pues ni a Jesús le fue fácil. Pero tomando como modelo a Jesús, lo que sigue para nosotros es más fácil. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Maru, quisiera aportar algo.
Adelante, Maru. A mí me deja que antes de su conversión de él, pues él fue un hombre muy pecador y probablemente igual o peor que nosotros. Después de que él vivió su experiencia y conoció sobre la palabra del Señor y fue en el momento de su conversión, me doy cuenta que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y la mejor oportunidad que tenemos y está en nuestras manos es la oración. Estar bien puestos en oración, que es lo principal, que es lo que nos va a hacer la conversión, como él vivió su conversión gracias a sus oraciones, a sus arrepentimientos, a sus experiencias, porque él en cierto momento pensó que sus pecados de él avergonzaban al Señor y en ningún momento fue así. El Señor no los permite para que nos demos cuenta que está Él, que ya pagó por nosotros y es en nuestro momento de ser mejores personas y ser un ejemplo como Él fue para nosotros. Eso es todo. Muchas gracias, Maru. Gracias, Maru. Buenas noches, soy Yesenia. Aló, Hola, hermosa. En lo personal, algo que me ha regalado y que me deja reflexionando es precisamente la importancia de la obediencia. Y lo había escuchado también en algunos de los temas de Santa Teresa de Ávila, que la obediencia viene de parte del abandono, es decir, de la confianza que nosotros tengamos en nuestro amado Padre Celestial, y que cuán importante es para nosotros aprender a abandonarnos en los brazos misericordiosos de Dios para que sea Él quien dirija nuestros pasos y quien gobierne nuestra vida. Realmente no es posible obedecer a alguien a quien uno no le tiene confianza. Y en algún momento me tocó hacer un ejercicio en un trabajo donde nos decían, cierra los ojos, inclusive nos amarraban un paliacate en los ojos y nos decían que uno de nuestros compañeros de trabajo nos iba a guiar, y yo en lo personal he de decir, me costó mucho trabajo porque yo iba con la otra mano tocando a ver por dónde me llevaba, porque yo quería inconscientemente estar en control. Entonces, en esa relación con Dios, creo que en lo personal ha sido lo más difícil, el aprender a confiar, a abandonarme a la voluntad de Dios, porque siempre está esa voluntad humana que quiere cumplir sus caprichosos deseos. Y de San Ignacio y de Santa Teresa que comentaba hace un momento, me queda ese regalo, que cuando ellos realmente abrieron su corazón a la gracia de Dios y llegaron a amar a Dios con esa confianza, como un niño abandonándose en los brazos de su padre, fue que lograron ver los frutos precisamente de su obediencia, pues como nuestro amado Padre Celestial les fue abriendo camino para que ellos pudieran realizar la obra a la que les había sido llamados. Evidentemente no es un camino fácil, porque pues siempre va a haber cruces, va a haber persecución, eso es parte de lo mismo, ¿verdad? Es parte de la misma recompensa de estar en el camino de Jesús, en su compañía, pero ese es el regalo con el que me quedo, la capacidad de ser tan humilde como para abandonarme en los brazos de Dios y poder obedecer pues lo que Él esté enviando para cada momento de mi día. Buenas noches y bendiciones para todos. Gracias, Yesenia. Buenas noches. Yo creo que ya. Yo creo que ya, ¿verdad? Nos retiramos. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar y pues nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Laurita, nos hace falta la oración final, Sí, cierto. que también precisamente se va de reflexión. Déjenme la comparto. Ajá, tenemos otra oración de San Ignacio. Qué bien. ¿La hago?
las... Sí, adelante. Ahorita. Bueno, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en presencia de Dios para hacer oración, para llevar a Dios esta oración a través de San Ignacio. Por medio de su intercesión nosotros podamos entregarle a Dios todo nuestro ser y nuestro poseer. Y decimos, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad. Vos Me lo diste. a vos, Señor, la retorno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es parte de una oración más grande, pero esta es como la parte central. Muy bien. Pues Angélica, no sé si quieres. Pues nada más agradecer, si no hay ya ninguna pregunta, agradecer la asistencia. Hemos estado conectados 28 personas, me da mucho gusto, porque esto es formación para el grupo, para nuestra alma, nuestra conciencia, y pues nada más agradecerles y que Dios los bendiga y nos vemos con el favor de Dios la siguiente semana. Aprovechen el espacio del WhatsApp, si hay alguna pregunta con toda confianza, por ahí podemos aclararla. ¿Ok? Que Dios me los bendiga a todos y gracias por conectarse. Gracias. Gracias Por la clase. por Conectarnos. Gracias. Gracias y buenas noches. Saludos. La foto. No La ibas a foto. Sí, ya la tomé. Ya la había tomado. Pero ok. otra, pues otra. Esta. ¿Ya la tomaste? Ya, Ah, la segunda. no me quedo. Espérate. Me está saliendo. Ahí se las voy a compartir, ok, en el chat. Ok. Ay, gracias. Bye. ¿Ya? Ujú.